Buenos días, José Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de tenerte aquí en Radio Benicarló para hablar un poco, más allá de esa campaña Día D, pues conocer un poco más esta enfermedad rara y también la labor que hace la Fundación. Para ponernos en contexto, cuéntanos, ¿en qué consiste el síndrome de Dravet? Pues el síndrome de Dravet es una enfermedad rara. Se origina o se da en uno de cada 16.000 nacimientos aproximadamente, y es una enfermedad de origen genético, ¿no? Aunque no necesariamente heredada por parte de los progenitores. Es decir, en la gran mayoría de los casos los padres son sanos, sin ningún tipo de patología, la mamá se queda embarazada, el embarazo surge y se desarrolla sin ningún tipo de problema significativo, igualmente el parto, hasta que, bueno, el síndrome de Dravet pues debuta en el primer año de vida con crisis epilépticas asociadas a procesos febriles, ¿no? El caso de la gran mayoría de las familias es que, bueno, en un pequeño proceso febril que pueda tener su bebé, de 4, 5, 6, 7 meses, pues aparece una crisis epiléptica, ¿no? Hasta ese momento los bebés con síndrome de Dravet se desarrollan sin ningún tipo de problema, van cumpliendo todos los hitos de desarrollo, por lo cual esta crisis epiléptica es una sorpresa y un shock mayúsculo para la familia, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ya la familia puede ser involucrada en todo lo que implica el proceso diagnóstico de una enfermedad rara y el síndrome de Dravet en concreto. En cuanto, porque claro, estamos hablando de niños que son muy, muy pequeños, ¿cómo afecta luego a lo que es su desarrollo neurológico el experimentar o tener este tipo de enfermedad? Porque supongo que siendo en un periodo de pleno desarrollo, pues puede modificar bastantes cosas en su salud neurológica. Sí, efectivamente, ¿no? En el primer año de vida los pacientes con síndrome de Dravet suelen tener crisis epilépticas generalmente prolongadas que derivan a estatus epilépticos y que en muchas ocasiones requiere su admisión en las UCI pediátricas, pero ya a partir del segundo año de vida, pues bueno, por desgracia vemos que el síndrome de Dravet implica una epilepsia y que los pacientes pues suelen tener una serie de trastornos graves del neurodesarrollo, y ahí podemos incluir retraso cognitivo, problemas en el habla, problemas motores, problemas conductuales e incluso una mortalidad de alrededor del 15-20%. Esta enfermedad supongo que, bueno, como suele pasar además con las enfermedades raras, que como tienen poca prevalencia, porque son enfermedades raras al fin y al cabo, el tema de cura o tratamiento, ¿cómo se lleva a cabo? Pues hoy en día todos los tratamientos disponibles que hay para el síndrome de Dravet son sintomáticos, es decir, van a tratar algunos de los síntomas en el síndrome de Dravet. Concretamente, desde un punto de vista farmacológico, los pacientes suelen tomar 3, 4 y hasta 5 o 6 medicamentos antiepilépticos o medicamentos anticrisis que van principalmente a mejorar el control de las crisis epilépticas, pero por desgracia pues no aborda todo el resto de problemas con los que conviven los pacientes con síndrome de Dravet, ¿no? Y ahí pues incluyo todo lo que comentaba antes, ¿no? Retraso cognitivo, problemas en el habla y demás, ¿no? Después, por otra parte, pues bueno, los pacientes también suelen seguir una serie de terapias no farmacológicas, donde vemos también en muchos casos que la cobertura ofrecida por las administraciones públicas es insuficiente, ¿no? Luego, como muchas veces familias pues no se pueden permitir o costear pues pagar lo que supone pues que su hijo vaya a logopedia, vaya a fisioterapia, además, ¿no? Que muchos, como decías, ¿no? En muchas ocasiones pues no está suficientemente cubierto por la seguridad social. En lo que también destaca, según lo que nos estabas comentando, a mí lo que me parece que también puede significar incluso un bombazo para niños tan pequeños, el tema, por ejemplo, de lo que es el tratamiento, que lo veo como bastante invasivo, y por eso supongo que se hace que hay una necesidad de investigación para por lo menos que haya otros tipos de tratamientos, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de que son necesarias esas pastillas antiepilepsia, pero claro, seguimos hablando de niños muy pequeños. En cuanto a investigación sobre esta enfermedad, ¿cómo está la situación? Pues sí, totalmente de acuerdo contigo con lo que comentas, ¿no? Al final, los pacientes con síndrome de Dravet se ven expuestos pues, a un tratamiento bastante agresivo. Son tratamientos que, bueno, aunque puedan tener cierto beneficio con respecto al control de la crisis epiléptica, pues bueno, todos sabemos que los tratamientos no son de alguna manera
enfermedad gratis y que vienen con una serie de efectos secundarios que algunas veces, pues bueno, pues tenemos que aprender a convivir con ellos. Con respecto a la investigación, bueno, se conoce que el síndrome de Dravet, y esto es algo positivo, ¿no? El síndrome de Dravet se origina por una mutación genética en el gen SCN1A, que controla los canales de sodio en el cerebro, con lo cual, bueno, la investigación ya está basculando hacia tratar o mejorar la causa subyacente de la enfermedad, es decir, desde un punto de vista genético, ver cómo se puede corregir ese problema subyacente que es el que ocasiona la enfermedad. Esto nos da la esperanza, obviamente, de que el paciente no solo mejore a nivel de crisis epilépticas, ya decía antes que el síndrome de Dravet es mucho más que una epilepsia, sino que también mejore pues bueno, todos estos otros síntomas que comentaba antes, ¿no? Como el retraso cognitivo, los problemas conductuales, el retraso general, problemas motores y demás. Con lo cual, bueno, es cierto que se está avanzando bastante en las terapias genéticas y es donde sí que los padres y las familias con síndrome pues tienen depositadas bastante esperanza. Muy bien. Ahora vamos a hablar de esa campaña. Bueno, perdón, antes de hablar de la campaña vamos a hablar de la fundación para ir como haciendo una matriosca, reduciendo el círculo. ¿Cómo surge esta fundación del síndrome de Dravet? Pues sí, la fundación se fundó en 2011 y el germen fue un grupo de padres de niños con síndrome de Dravet que no se resignaban al curso de la enfermedad. Ese sigue siendo el caso hoy en día. Yo personalmente tengo un hijo con síndrome de Dravet y el resto de compañeros que estamos en el frente de la fundación, pues también tenemos familiares con síndrome de Dravet, ¿no? Ya después de nuestra fundación trabajamos principalmente en 3 pilares bastante bien delimitados o designados. Por una parte, trabajamos en la concienciación y esta entrevista que nos estáis ofreciendo pues es una oportunidad maravillosa, desde luego, para dar a conocer al síndrome de Dravet pues, a todas esas personas que probablemente no lo conozcan. Trabajamos, desde luego, también en el apoyo a la familia, pues donde tenemos una serie de programas, de iniciativas de carácter social donde intentamos ayudar en el día a día a las familias que conviven con esta enfermedad rara. Y por último, pero no menos importante, la investigación, ¿no? Que es otro de nuestros grandes pilares. Uh-huh. Me interesa un poco saber, ya que tenemos la oportunidad de hablar con un familiar, un padre de pacientes de un niño con síndrome de Dravet, un poco por la experiencia. Bueno, ¿cómo lo habéis llevado vosotros y también cómo es un poco el día a día? Pues bueno, normalmente el proceso vital de una persona todos lo conocemos, ¿no? Tienes tu pareja, te casas o no te casas, pero tienes tu idea es tener descendencia, tener familia y crecer, ¿no? Ese fue nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto vital, y el síndrome de Dravet surgió en nuestro primer hijo, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Como mi hijo tiene actualmente 10 años y medio. Uh-huh. Pues bueno, mi mujer se quedó embarazada, todos contentos, obviamente, yo súper contento, mi mujer también, mis suegros, mi familia también. El embarazo, como decía antes, ¿no? Sin ningún problema, nada significativo, el parto igual, y veíamos, bueno, pues que nuestro hijo se desarrollaba sin ningún problema, ¿no? Pues bueno, cumpliendo todos los hitos clásicos del desarrollo, ¿no? Hasta que un día, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente, ¿no? 14 de julio de 2015, pues tiene una crisis epiléptica. Yo personalmente nunca en mi vida había visto una crisis epiléptica, mi mujer tampoco, ¿no? Con lo cual estábamos totalmente desconcertados, no sabíamos qué estaba pasando, con lo cual, bueno, llevamos a los servicios de emergencia y a partir de ahí, pues bueno, fue como empezó nuestro camino en el síndrome de Dravet, ¿no? Inicialmente, pues bueno, a nivel personal intentas pensar que no, que tu hijo no va a tener el síndrome de Dravet y que quizás, pues bueno, pues va a tener una de las formas más comunes del síndrome de Dravet, ¿no? De crisis epilépticas febriles, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo, pues bueno, toca asumir que tu hijo tiene el síndrome de Dravet y ver qué se puede hacer para luchar contra la enfermedad, ¿no? Y a partir de ahí, cuando nosotros, pues, nos implicamos en la Fundación Síndrome de Dravet. Uh-huh. Ahora vamos a pasar a hablar de la campaña Día D, que se presentó el mes pasado y junto con el Parque Científico de la UMH. ¿Un poco en qué consiste?
Pues sí, ¿no? Como comentaba antes, la investigación es uno de los principales pilares que tenemos en nuestra fundación. De hecho, yo creo que somos la única organización de pacientes en España que cuenta con su propio laboratorio de investigación. Nosotros tenemos nuestro propio laboratorio de investigación con nuestro propio personal investigador en el Parque Científico de la UMH en Elche, la Universidad Miguel Hernández en Elche, y bueno, pues surgió la campaña del Día de la Red, ¿no? El Día de la Red es el día en el que estamos seguros que llegará, en el que encontraremos la cura para el síndrome de la Red, como decía antes, ¿no? El síndrome de la Red es una enfermedad que está bastante bien caracterizada, se conoce muy bien su origen, que origina el síndrome de la con lo cual lo que tenemos que trabajar ahora es bueno, pues, atacar y resolver ese origen de la enfermedad, ¿no? Y bueno, a través de esta campaña Día D, pues animamos a todo el mundo a que colabore pues para ayudarnos a impulsar la investigación de esta enfermedad, y como decía, ¿no? Que el Día de la red, que si encontraremos alguna del síndrome de la red, pues que llegue lo antes posible. Lo que es interesante es que, vosotros habéis abierto, para poner en contexto también a nuestros oyentes, el Parque Científico de la UMH, pues bueno, tiene un montón de proyectos, un montón de empresas que se albergan allí, pueden trabajar allí para que se sepa un poco cómo funciona. Y vosotros tenéis el primer laboratorio del mundo gestionado por una organización de pacientes. Entonces, el objetivo obviamente es encontrar esa cura. También mientras se encuentra esa cura, pues esos métodos un poco más, o no tan invasivos con los pacientes, pero me gustaría saber un poco cómo se trabaja en el laboratorio de la Fundación. Sí, nosotros en nuestra fundación prácticamente desde que nacimos, ¿no? Tuvimos una vocación totalmente científica e investigacional. Nuestro objetivo, además de ayudar a las familias en su día a día y de concienciar sobre esta enfermedad rara, es sin duda alguna pues ver qué podemos hacer para hacer avanzar la enfermedad, ¿no? Y en ese contexto, muchos de los proyectos que hemos hecho y que estamos llevando a cabo en los últimos años van dirigidos a eso, ¿no? Facilitar la investigación en el síndrome de Dravet, promocionarla y hacer que más y más investigadores se interesen en investigar el síndrome de Dravet, que como sabes, como hemos comentado, es una enfermedad rara y que a diferencia de otras patologías, pues no despierta desde luego el interés comercial de la industria farmacéutica y de muchos equipos de investigación, ¿no? Con lo cual, lo que intentamos hacer desde nuestro laboratorio de investigación es trabajar en diferentes estrategias, herramientas que puedan incentivar la investigación. Por poner algunos ejemplos, algo que hemos hecho, por ejemplo, desde nuestra fundación, es el desarrollo de modelos animales con síndrome de Dravet, de tal manera que, no sé, si un investigador quiere investigar en el síndrome, pues ya tenga animales modificados genéticamente que porten el síndrome de Dravet e imiten las características en humanos, ¿no? Con lo cual, se pueda estudiar aún más la enfermedad, ¿no? Y en esa línea, pues tenemos otros proyectos desde nuestra fundación, pues donde estamos intentando abrir un biobanco con muestras biológicas de pacientes para facilitarlas también a la comunidad científica internacional, o seguimos también trabajando, además de los modelos animales que he mencionado, pues en otras herramientas de investigación que puedan facilitar, pues eso, ¿no? La investigación en estas enfermedades raras. Y también lo que veo importante yo para ir avanzando es que es importante también conocer esta enfermedad, porque a lo mejor, aparte de que es una enfermedad rara, lo importante es conocerla para diferenciarla de simplemente lo que podría ser un ataque epiléptico, porque claro, estos son ataques epilépticos, pero se producen en edades muy tempranas, y es que después no se queda solamente en una experiencia aislada, quiero decir. Entonces, también que se tenga conocimiento por si algún padre, alguna madre tiene algún niño o niña al que le pueda pasar, que no se quede con que simplemente es un mero ataque epiléptico, sino que hay una enfermedad que presenta también esos síntomas, que existe y que puede pasar. Totalmente. Además, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Por una parte, como bien comentas, ¿no? El síndrome de Dravet es mucho más que en epilepsia, y en la infancia los bebés pueden llegar a tener crisis epilépticas febriles que son generalmente benignas, ¿no? Es importante diferenciar el síndrome de Dravet de las crisis epilépticas febriles de la infancia. El síndrome es una enfermedad mucho más agresiva, por lo tanto requiere un tratamiento y un abordaje más amplio, más intensivo. Y después, por otra parte, algo interesante también es que uno de los principales síntomas del síndrome de Dravet son las crisis epilépticas, en la epilepsia,
pero hay una serie de fármacos antiepilépticos que están totalmente contraindicados para el síndrome de Dravet. Es decir, el síndrome de Dravet se origina por una mutación, lo comentaba antes, en el gen SCN1A, que provoca una disfunción a los canales de sodio del cerebro, pero hay una serie de fármacos antiepilépticos o anticrisis que bloquean, que funcionan bloqueando los canales de sodio. Es decir, es como si a una persona con diabetes le inyectáramos masivamente glucosa. Con lo cual es muy importante diferenciar y diagnosticar el síndrome de Dravet para evitar precisamente estos fármacos que están totalmente contraindicados y que son comunes en la epilepsia. Efectivamente, también para ponerlo en contexto y decirlo, porque claro, puede pasar que por no conocer esta enfermedad o no se actúe a tiempo o se actúe de una manera errónea porque la puedes confundir con meros ataques epilépticos. También saber que esto es mucho más. Pues bueno, hasta aquí acabamos. José Ángel, nuestra entrevista. Ha sido un placer poder hablar con vosotros sobre el síndrome de Dravet, sobre esa campaña Día D y sobre esa iniciativa de tener vuestro propio laboratorio para poder dar pasitos en la investigación de esta enfermedad rara. Lo último que me gustaría es preguntarte, tema redes sociales o cómo os podemos encontrar para tener más información de todo este tema. Pues sí, se nos puede encontrar en las diferentes redes sociales. La mujer, estamos en TikTok, Instagram, Facebook, X, LinkedIn y demás, como Fundación Dravet, @Fundación Dravet. Y además, para aquellos que les guste el deporte solidario y demás, pues bueno, también pueden buscar a nuestro equipo deportivo solidario, que es Reto Dravet, @Reto Dravet, lo que pueden encontrar también igualmente en las diferentes redes sociales. Muy bien, José Ángel, muchísimas gracias, que pases un muy buen día y hablamos en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por todo.